También teníamos ese primo que me enseñó a mí, también era que es una cosa que la traemos en la sangre. Después mis hijos, ya detrás de mí llevan mis hijos. Empecé con la mercería porque yo enseñaba a niñas a bordar. Yo sabía bordar máquina y empecé a enseñar a niñas a bordar y yo empecé ya a traer cosas porque antes aquí no había tantas tiendas ni nada. Y ya empecé con la mercería. Yo mi oficio que yo siempre he hecho ha sido la peluquería. El comercio me gusta porque si no, no tenés. Tú tienes un oficio, pero en aquellos tiempos no se comía, no se ganaba suficiente dinero para tener uno. Si no tenías tú que estar empringando, de los dos pues iba pasando. Yo he tenido a veces aquí muchachitas trabajando, porque esto era muy pequeño. Esto era no que el cuarto este. Tú no ves dónde está esa viguita. Así. Y esto era un cuartito así. Sí, así ahora la tiene. Porque ya después ha ido enfriando. Estuvimos también con José Barberán, más conocido como Peporro, que es uno de los zapateros más populares del pueblo. Mi nombre es José Barberán Castro. Pues yo empecé desde pequeño, toda mi vida. Estaba en una zapatería que había unos 38 o 40 zapateros. Aquellas fotos que usted dice, son todas de zapateros. En una misma casa trabajaban todos allí. Y allí aprendí yo. Luego más de 40 años. Pues yo empecé desde pequeño en la zapatería. Aquí hay 2 o 3 más que estuvieron conmigo en la zapatería. Uno que se llama Domingo, está Juanitín, que todavía están vivos los dos, que son zapateros. Pero luego se fueron a la construcción y ya no han vuelto más a la zapatería. Estuvieron aprendí allí conmigo. Ahí en Barranquilla también estuvo conmigo en la zapatería aprendiendo. Y yo toda mi vida, desde que era pequeño. Eso. Hombre, aquí antiguamente había lo menos 8 o 12 zapaterías había. Antiguamente esto era un pueblo de zapateros. Lo mismo que de hoy de la construcción era de zapateros. Venían muchos zapateros de fuera a pedir trabajo aquí, a trabajar aquí al pueblo. En la zapatería donde yo he aprendido, pues allí habría unos 38 o 40. Yo tenía las fotos, ¿verdad? Mira, mira. ¿Tú vas donde vive Pedro Mateo? Pues esa misma casa, esta es la puerta de Pedro Mateo. Fíjate todos los que había, y aprendí de zapatero, mira. Había cerca de 40. Trabajaban todos allí. Ahí, aquí mismo. Yo no llegué a conocer a esta gente. Yo fui gente después ya, pero esta foto tiene que tener lo menos 100 años. Allí en la zapatería, pues había mesitas como esta. Había unas 6 o 7 mesitas como esta. En cada mesita había 4 trabajando. Cada lado de la mesa había uno. Había 4 trabajando en cada mesita. Había 5 o 6 mesas, a 4 por cada mesa, había unos 20 más los que trabajaban fuera, que venían por el trabajo y se lo llevaban fuera para hacerlo en su casa. Y a zapateros no quedan ninguno. Es gente que arreglan, muy curioso, arreglan zapatos, esas tapitas, pero lo que es nuevo no queda. No, si hay alguno que hace algo ya está jubilado y es viejo y no quiere saber nada, no trabaja. Esto es un oficio que se está perdiendo. Como casi todos los trabajos artesanales pierden, por eso nadie lo protege ni nadie se pierde. Por completo, yo creo que cuando yo de hacerlo, como mi nieto no hay que lo haga. Es más, se está perdiendo hasta lo que es reparación de calzado. Reparar. Yo creo que yo tuve allí un reportaje que era de Cádiz y me parece que queda tan solamente 1 o 2 en Cádiz. Pero yo un reportaje que le estaba arreglando los zapatos uno de la Diputación, y el hombre ya había cumplido ya para jubilarse y dijo que si iba a estar un par de añitos más o 3 iba a seguir todavía, pero ¿viste? Ni gente que repare, ¿no? Está perdiendo. No únicamente que hago la botarta, el botillo, y botillo de algo de 3 clases, algo de ternera, el blanca de potro, el botillo marrón, y zapatos bajos también hago. A la medida, los zapatos bajos también. Ricardo estuvo compartiendo con nosotros la experiencia de su trabajo como propietario de su propio bar. Yo me llamo Ricardo. Esto se llama Ricardo no por mí, sino por mi abuelo, que fue el que fundó el bar en los años 1890, por ahí. Y claro, pues mi abuelo tuvo un periodo de tiempo. Al morir mi abuelo, pues se quedaron 3 tíos. Mi padre y 2 tíos más se quedaron con el bar.
y mis otros dos tíos pues se fueron, uno se fue de policía local a Cádiz y otro pues que tiene el obrador de dulce allí arriba en la grulla, y mi padre pues se quedó solo aquí con el bar. Ya morí mi padre, pues entonces me hice yo cargo del bar. Antiguamente sí entraba mucha gente en el bar porque entonces había un poco bares, y los bares que había entonces estaba aquí en el centro. Entonces normalmente el bar de Alfoncito de Pérez, hoy el Tato y este bar pues son los más antiguos del pueblo. Y entonces, claro, si tú querías buscar trabajo y si tú querías hablar con alguien, pues entonces venía al bar. Entonces casi toda la vida social fuera de la casa se hacía en los bares. Y porque había un pocos bares, entonces en el Tajo, ni en Paternilla, ni por ningún lado había bares, solamente aquí por el centro del pueblo. Entonces los bares casi siempre a todas horas estaban llenos. Cuando llovía no podían ir la gente al campo a trabajar, ni podía nada, entonces como en sus casas no tenían casi nada, pues entonces la vida la hacía el bar. Desde por la mañana se ponían a jugar las cartas, yo me acuerdo que yo era chiquitillo y esto estaba todo lleno de mesas y esto todo lleno jugando las cartas, y aquí en el suelo había dos dedos de barro y de agua de la gente, y los cristales todos así, todo bañados del humo y de la respiración de la gente. Bueno, en el año 33 mi abuelo era el que regentaba el bar, y entonces, pues claro, todo se estuvo aquí en la plazoleta esta de aquí de la iglesia, y el cuartel de Luis, pues es donde estaba todos los acontecimientos, y el bar pues estuvo toda la noche, estuvo abierto. Mi abuelo pues era un hombre de carácter serio, muy formal. Él era de ideas republicanas, y incluso no los sucesos, sino después de los sucesos, en el año 37, a mi abuelo lo quisieron matar, pero porque le pidió, entonces casi todo era apuntado, casi todo era cuenta, no había dinero, sino quizás le apuntado, y entonces al jefe de la falange de aquí de Benalú, mi abuelo le pidió una cuenta, y esto está dividido en cuartos, y en un cuarto tenía mi abuelo un aparato de radio, y en el aparato de radio pues no se podía poner la emisora de Radio Pirinaica, y entonces mi abuelo le pusieron la emisora de Radio Pirinaica y picarlo con Radio Pirinaica, y entonces pues quisieron matarlo, no lo mataron, después hicieron un juicio en Medina, y más o menos quedó un poco suelto y se escapó en tabla, no lo llegaron a matar. Radio Pirinaica era una emisora porque, como tú sabes, en aquella época pues había dos bandos, ¿no? La parte nacionalista de Franco y la otra parte que decían los rojos. Y Radio Pirinaica era la emisora que daba todos los partes de los rojos, y por eso era una emisora clandestina que no se podía sintonizar. Como te he dicho, antiguamente pues la gente se venía aquí más o menos a pasar el tiempo, porque es que no había dinero, y entonces esto estaba lleno de mesas y la gente jugando. Entonces mi abuelo iba y le decía, bueno, ¿usted va a beber? No va a beber. No, mira Ricardo, es que no tenemos dinero, mira, no podemos beber. Entonces mi abuelo cogía la baraja de cartas y un cubo de agua y decía, pues esta sí va a beber, esta sí va a beber. Cogía la baraja de cartas y la metía dentro del cubo de agua, mira, esta sí va a beber, esta sí va a beber. Hombre, actualmente ahora la cosa, como sabes, está la cosa más endeble, esta que ahora estamos atravesando una mala racha, y es una de las cosas que influye. También el pueblo es verdad que se ha ido extendiendo y hay más bares. Te vas, por ejemplo, para arriba, para la parte de la Grulla, te vas para la parte de ahí de la carretera de Bejar, y estoy, y donde quiera que hay muchos bares, y muy bien montados, con buenas cosas, y la gente pues se divide más.